Chavos, muy buen día otra vez. En este video vamos a ver el funcionamiento un poquito más particular de la fuente de voltaje. Como les comentaba yo en el video anterior, la fuente de voltaje es el equipo que nos va a permitir alimentar el circuito o diseño electrónico que estemos diseñando, ¿no? Estemos armando, estemos programando, etcétera, etcétera. No sé si recuerdan, en clase también vimos la diferencia entre voltaje alterno y voltaje directo. Voltaje alterno es el que viene de la pared y es el que está cambiando su dirección, ¿no? Todo el tiempo. Y el voltaje directo es el propio que usan los equipos electrónicos. Y, por ejemplo, ejemplos de voltaje directo, si lo recuerdan, fue una batería, un power bank, el USB de sus computadoras, el eliminador o el cargador más bien de sus computadoras, de sus celulares. Es un ejemplo de corriente o de voltaje directo. ¿Sale? En este caso, la fuente, ahorita lo voy a encender, es una fuente de voltaje directo, como dice aquí, direct current. Es una fuente de voltaje directo con 3 canales. En particular, este modelo está así. 3 canales significa que yo puedo tener 3 alimentaciones distintas entre sí. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un sistema que tal vez usa un Arduino, imagínense que tienen un Arduino, tienen un motor grande que funciona a 12 volts y un sensor que funciona pequeño a 3 volts, ¿no? Recuerden que el Arduino funciona a 5, entonces tenemos 3 fuentes de alimentación distintas. El sensor de 3, el Arduino de 5 y el motor de 12. Eso quiere decir que yo podría tener con esta fuente las 3 alimentaciones. Yo puedo tener con un canal 3 volts, en el otro canal puedo tener los 5 y en el otro canal puedo tener los 12 volts. ¿Cómo puedo lograr una configuración así? Ya que estoy mencionando este ejemplo, para poder hacer este ejemplo o poder alimentar un circuito como el del ejemplo, yo necesito primero indicar qué canal quiero modificar o el voltaje del canal que quiero establecer, y después tengo los dos parámetros que puedo cambiar en esos canales, ¿no? El voltaje y la corriente. Recuerden que la ley de Ohm nos dice que hay 3 parámetros importantes en cualquier sistema electrónico: voltaje, corriente y resistencia. La resistencia va a ser la propia que genere el diseño electrónico, ¿vale? Entonces imagínense que vamos a querer configurar 3 volts, 5 volts, 12 volts. Entonces yo elijo canal 1, elijo BSET y el indicador de voltaje del primer canal parpadea, si lo notan. En ese momento quiere decir que la fuente está lista para recibir los botonazos o la perilla, de manera que yo pueda modificar el voltaje. Entonces yo voy a presionar canal 1, 3, ya está en volts, le doy enter. Después canal 2, quiero en canal 2 5 volts. Imagínense que ahora quiero hacer uso de la perilla. Yo puedo tener aquí moverme en alguna posición del número que quiero modificar, y simplemente yo empiezo a modificar el valor. Perdón, es Arduino, aquí va a ser 5 volts. Y supongamos que en el canal 3 quiero una fuente de 12 volts porque es un motor. Sin embargo, digo, qué bueno que me equivoqué yo en el ejemplo, pero si lo notan aquí, el canal 3 dice que máximo puede soportar hasta 6 volts. Entonces, si yo quiero alimentar con un motor con este canal, el número 3, solamente voy a poder alimentar dispositivos que tengan hasta 6 volts. Entonces voy a hacer un cambio. Voy a dejar en este canal los 3 volts del sensor, en este canal 5 volts para el Arduino y en este canal 12 volts para el motor. Entonces me regreso aquí al canal 2, lo dejé en 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Y el canal 3 le voy a poner 5 volts para el Arduino. ¿Sale? De esa manera yo ya podría tener configurados los distintos voltajes. Si yo aquí le doy output, en ese momento la fuente de voltaje lo que hace es habilitar las salidas de los canales para que ya puedan alimentar de corriente y de voltaje los circuitos que yo tengo armados. Para hacer uso de la fuente, ustedes necesitan unas puntas, que aquí también en el laboratorio tenemos, ¿sí? Son unas puntas de este estilo. Igual y se ven medio raras en el video, pero simplemente son 2 cables que tienen 2 conectores adecuados para la fuente, ¿no? Entonces imagínense que yo quiero conectar ya mi circuito. Entonces normalmente por estándar el negro es la tierra o el voltaje negativo y el positivo es el rojo. De esa manera yo ya tengo conectadas las fuentes o los cables,
Y simplemente del otro lado de la fuente yo tengo estos dos caimanes, ¿sale? Estas dos pincitas que yo puedo simplemente conectar al circuito, dependiendo del circuito que yo quiera, ¿sale? Recuerden también que en clase nosotros vimos que las tierras, espero que lo recuerden, ya tiene rato que lo vimos, pero las tierras son aquellos puntos de referencia en la medición. ¿Recuerdan los ejemplos que yo les ponía de que para que dos sistemas electrónicos se identifiquen o se puedan comunicar entre sí, necesitan que la tierra sea común entre ellos? En este caso, los sistemas electrónicos que tenemos es el sensor, el Arduino y el motor. Y para que esos tres sistemas se puedan entender entre sí, puedan funcionar bien, las tierras deben estar comunicadas entre sí. Entonces, lo que yo podría hacer es conectar esta tierra de la primera fuente en el segundo canal, y de esa manera las fuentes ya están conectadas entre sí a través de la tierra. Yo tendría que conectar otra tierra de este lado con esta punta, y de esta manera los tres dispositivos electrónicos tendrían la misma tierra. Y a partir de cualquiera, como ya están conectados entre sí, a partir de cualquiera yo podría sacar un cable, y ese cable, esa tierra iría al circuito electrónico que yo estoy utilizando. Y de esa manera yo podría tener las tres fuentes funcionando en el dispositivo electrónico. Esta es la manera más simple de visualizar la fuente de voltaje. Hay algunas funciones un poquito más avanzadas, pero digamos que esa es la generalidad de cómo se debería usar una fuente de voltaje. En el siguiente video vamos a ver cómo se utiliza el generador de funciones.